Muy buena gente, bienvenidos a Emprendiendo el Éxito. El día de hoy vamos a hablar acerca de la economía de Colombia. Este video está compuesto por diferentes partes en las que abarcaré temas relacionados con la economía colombiana. Primero hablaré un poco de su historia para que tanto los colombianos y personas de otras nacionalidades conozcan la situación en la que estaba el país y la transformación que ha tenido. Luego hablaré sobre cómo está compuesta la economía de Colombia, así como datos que nos permitan conocerla mejor. Y por último, cuáles son las dificultades y problemas que enfrenta la economía en la actualidad. Cada parte del video está marcada en la descripción por si desean ver alguna en específico. Para empezar, veamos algunos datos generales. Colombia es una república constituida como un Estado social de derecho. Su actual presidente es Iván Duque Márquez. Su capital y ciudad más poblada es Bogotá. Se estima que Colombia tiene una población de 51 millones de habitantes. Durante el 2020 su PIB fue de 271.347 millones de dólares y su PIB per cápita de 5.332 dólares. La moneda de Colombia es el peso colombiano. Y algunos otros datos son: tiene un índice de desarrollo humano de 0.767 y su coeficiente de Gini es de 0.513. Empecemos hablando de la historia de Colombia. Colombia declaró su independencia de España el 20 de julio de 1810, pero esto fue seguido de un proceso violento que echó a perder los anhelos de empresarios que habían basado sus actividades económicas en la agricultura y ganadería. Esto duró hasta el 7 de agosto de 1819, cuando finalmente se reconoció su independencia. Pero durante esos 9 años de lucha se destruyeron los principales sectores de la economía, por lo que tocaba reconstruirlos. La colonia fue un periodo relativamente próspero que basó su economía en la minería de oro, pero las guerras y cambios sociales de la época afectaron las regiones mineras. Además, entre 1825 y 1850 hubo deflación debido al menor gasto público. Durante ese periodo el sector exportador se vio afectado, pues no se estaba exportando oro a España. También se desarticularon grandes haciendas en torno a las que previamente se desarrollaba la actividad económica y también hubo una reducción generalizada de los impuestos. Después de la independencia, el PIB per cápita se redujo en un 17% hasta 1850. En el año 1800 el PIB per cápita era de 312 dólares y en el año 1850 era de 262 dólares. En los primeros años de la República la economía era agraria y existía poca conexión entre las diversas regiones del país. Las primeras décadas del siglo XIX tuvieron un crecimiento económico muy lento. En la segunda mitad del siglo XIX, específicamente en 1860, Colombia recuperó el nivel que tenía antes de su independencia. En esa época la economía fue impulsada principalmente por las exportaciones de tabaco, quina y café, mientras que la participación del oro en las exportaciones se reducía. El siglo XX no empezó muy bien para Colombia. Este siglo comenzó con la Guerra de los Mil Días, que fue de 1899 a 1902, que tuvo devastadores efectos para la economía del país. Las finanzas del Estado estaban hechas trizas. Había un gran desequilibrio en la balanza comercial y debido a la emisión de moneda durante la guerra, la inflación había llegado a ser de hasta el 319%. La incipiente industria cafetera no solo fue afectada por el conflicto interno, sino también por el descenso de los precios del café. Además, cultivos como la caña de azúcar, algodón y arroz tuvieron una expansión. La ganadería también experimentó un notable desarrollo en algunas partes del territorio. A partir de 1905 se dieron los primeros pasos para fomentar la refinación de petróleo. Se fundaron nuevos ingenios azucareros y se inició la producción de algunos productos como el cemento. La región antioqueña se constituyó como el núcleo empresarial de mayor dinamismo de la época. La mayoría de las industrias creadas en las primeras décadas del siglo XX, como Coltejer y Postobón, años después se convirtieron en las principales empresas en sus sectores. También hay que resaltar la creación de Avianca, la aerolínea colombiana más grande y la segunda más antigua del mundo. En los años 20, los ingresos provenientes del café mejoraron la situación del sector exportador y las finanzas del Estado. En estos años, la producción cafetera aumentó. También hubo un incremento del gasto público con el repunte de la red ferroviaria y en 1923 se fundó el Banco de la República. Con el auge del café, en 1927 se fundó la Federación Nacional de Cafeteros. El periodo de 1929 a 1945
se caracterizó por dos crisis internacionales que afectaron la economía nacional: la Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. La peor crisis cafetera fue la que tuvo lugar en 1940, la cual llevó a Estados Unidos a propiciar un acuerdo en el que se establecían cuotas para los países exportadores. Después de la Segunda Guerra Mundial, Colombia pasó de ser un país rural para considerarse como urbano y semi-industrial. La participación del sector agropecuario en la economía se redujo, que entre 1945 y 1949 representaba aproximadamente un 40%, a pasar a representar el 23% a principios de los años 90. No obstante, las exportaciones se diversificaron, especialmente en la década de los 70, con el surgimiento de productos como el algodón, azúcar y las flores. En esta época se dio paso al surgimiento y consolidación de nuevas actividades económicas como el sector manufacturero, el transporte, el financiero, las comunicaciones y servicios públicos. El periodo de los años 80 a 90 fue de grandes transformaciones. El dinamismo de la economía se basó en las grandes explotaciones de petróleo, carbón y ferroníquel. A partir de los 90 se inició el periodo de apertura económica que buscaba introducir al país en los mercados globales y formar parte de un proceso de globalización económica. Colombia en el siglo XXI ha tenido importantes avances en lo económico. El crecimiento de la economía en las últimas décadas ha sido bastante bueno y la tasa de inflación ha sido estable desde el año 2000. En años recientes, el turismo y la industria creativa han tenido un rápido crecimiento en el país. Además, se han hecho esfuerzos para reducir la dependencia económica de los recursos naturales y diversificar la economía, así como mejorar la competitividad del país. Habiendo hablado de la historia de la economía, ahora hablaremos de su actualidad. Colombia es un país en desarrollo que tiene una población estimada de 51 millones de habitantes. Debido a la pandemia, el PIB del año 2020 tuvo una caída del 6,8%, la mayor caída registrada en su historia. Con dicha caída, el PIB del país fue de 271.437 millones de dólares y el PIB per cápita de 5.332 dólares. La tasa de cambio con el dólar también se vio afectada, devaluando el peso frente a este, registrando un máximo histórico de 4.120 pesos por cada dólar el 20 de marzo de 2020. La tasa de desempleo es del 15,1%, que representa a 3.6 millones de personas. La inflación durante el año pasado fue de 1.61%. Colombia es la cuarta economía más grande de América Latina, detrás de Brasil, México y Argentina. El PIB per cápita, al ser de 5.332 dólares, es inferior al de otros países de la región como Ecuador, Paraguay, Panamá, Chile, Argentina, Costa Rica, Brasil, México y Perú. En el año 2020, el sector primario de la economía representó el 12.9% del PIB. Entre los principales productos agropecuarios de Colombia se encuentran el café, banano, flores, caña de azúcar, ganado y arroz. Por otra parte, en los recursos mineroenergéticos se destaca la producción de carbón, petróleo, gas natural, mineral de hierro, ferroníquel y oro. Colombia es reconocida a nivel mundial por su producción de café. En el 2020 su producción fue de 13.890.000 sacos de 60 kilogramos. Y su producción se llevó a cabo principalmente en los departamentos de Huila, Antioquia, Tolima, Cauca, Caldas y Risaralda. Una empresa colombiana muy conocida en la industria del café es Juan Valdez Café, que es como la versión colombiana de Starbucks. La industria floricultura del país es bastante reconocida internacionalmente. Gracias a la calidad del suelo y clima tropical, Colombia es el segundo mayor exportador de flores a nivel mundial. Además, la ganadería es una de las labores más importantes y desarrolladas en el sector rural. Respecto a los recursos mineroenergéticos, la industria del petróleo es la más grande de estas. Ecopetrol, la empresa más grande del país, es la empresa encargada de llevar a cabo la mayoría de la producción de petróleo del país. Colombia produce en promedio 745.000 barriles de petróleo al día. La industria del carbón en Colombia se desarrolla principalmente en el norte del país, en el Cerrejón, la mayor mina de carbón a cielo abierto en América Latina. En el 2019, Colombia fue el sexto mayor exportador de carbón del mundo, exportando 72 millones de toneladas. En el 2020 mantuvo la misma posición y las exportaciones de este mineral tuvieron un valor de 3.540 millones de dólares. Aquí también cabe resaltar que Colombia es el mayor productor de esmeraldas del mundo y destaca en su calidad
y algunas variedades exclusivas del país. El sector secundario de la economía representó el 17.6% del PIB. En el sector industrial destacan los textiles, productos químicos, metalurgia, cemento, construcción, envases de cartón, resinas plásticas, alimentos y bebidas. Algunas de las empresas más destacadas y reconocidas de este sector son Nutresa, enfocada en los alimentos procesados; Cementos Argos, enfocada en la producción de cemento, concreto y agregados, que además es uno de los mayores productores de cemento en Estados Unidos; Postobón y Bavaria, ambas enfocadas en las bebidas; Arturo Calle, dedicada a la industria textil; y EPM, dedicada al sector energético. El sector terciario de la economía representó el 69,5% del PIB, representando el sector enfocado en los servicios. Además, aloja a la mayor parte de la fuerza laboral del país. Este sector de la economía está compuesto por el comercio, servicios financieros, turismo, educación, transporte, salud, servicios públicos, ocio y cultura, medios de comunicación y telecomunicaciones. Ahora hablaremos un poco de cada uno de ellos. El comercio en Colombia es una actividad muy importante. El país cuenta con muchos mercados regionales, centros comerciales y establecimientos destinados a la compra y venta de productos. Algunas de las empresas más grandes y reconocidas dedicadas al comercio son Grupo Éxito, Sodimac, Falabella, Panamericana, Arturo Calle, Terpel, y en el comercio de autos, Toyota, Nissan y Mazda. En el comercio internacional, el principal socio comercial de Colombia es Estados Unidos, pero de esto hablaré en unos minutos. El sector financiero colombiano está compuesto por la banca, seguros y bolsa de valores. Los bancos más grandes del país son Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda y BBVA. Y cabe resaltar la Bolsa de Valores de Colombia, donde cotizan las acciones de las empresas más grandes del país. Respecto al turismo, este ha experimentado un alto y constante crecimiento en los últimos años, debido a que la imagen de Colombia como destino turístico ha mejorado. En el 2019 llegaron al país 3.213.837 turistas extranjeros, pero en el 2020 esta cifra fue de solo 900.000. Este sector suele representar alrededor del 3% del PIB del país. El transporte es un gran sector de la economía colombiana, pues permite el desplazamiento de mercancías y personas a nivel nacional e internacional. Los principales puertos marítimos de Colombia son el de Cartagena, uno de los más grandes de Latinoamérica, y Buenaventura, sin dejar de lado al puerto de Barranquilla y al puerto de Santa Marta. Mediante estos puertos, Colombia lleva a cabo la mayor parte de su comercio internacional. Respecto al transporte aéreo de pasajeros, durante los últimos años ha experimentado un rápido crecimiento, principalmente gracias a la disminución del precio de los tiquetes aéreos y la creación de aerolíneas de bajo costo como Viva Colombia. Además, el aeropuerto El Dorado de Bogotá fue en el 2019 el aeropuerto de Latinoamérica que más volumen de carga tuvo, siendo de poco más de 700.000 toneladas, y el tercer mayor en tráfico de pasajeros, moviendo 35 millones de pasajeros. Ahora enfoquémonos en el comercio internacional. En el 2020, Colombia realizó exportaciones por un valor de 31.055 millones de dólares, siendo los principales productos petróleo crudo, huyas, oro, café, petróleo refinado y flores. Los principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos, China, Ecuador, Panamá, Brasil y México. En cuanto a las importaciones, tuvieron un valor de 43.489 millones de dólares. Los principales productos importados fueron teléfonos y otros dispositivos electrónicos, petróleo refinado, medicamentos, automóviles, maíz y máquinas para procesamiento de datos. Los principales orígenes de las importaciones fueron Estados Unidos, China, México, Brasil, Alemania y Francia. Durante el año 2012, las exportaciones de Colombia tuvieron un valor de 62.000 millones de dólares. En el 2020, su valor fue de 31.055 millones de dólares. Con esto nos damos cuenta de que el valor de las exportaciones de Colombia se ha reducido considerablemente durante los últimos años. Desde el 2014, Colombia registra déficit en su balanza comercial, el cual se ubicó en 10.129 millones de dólares en el 2029. Respecto a la inversión extranjera directa en el país y en el exterior, durante el 2020 Colombia recibió inversión extranjera directa por valor de 7.690 millones de dólares,
e invirtió 1.966 millones de dólares en el exterior. Colombia cuenta con múltiples acuerdos comerciales que abarcan una gran parte del mundo. Los principales socios de estos acuerdos son la Comunidad Andina, Mercosur, Estados Unidos y la Unión Europea. Además, se están negociando acuerdos con Japón, Turquía, Nueva Zelanda, Australia y Singapur. Si quieren pueden detener el video para observar la lista de estos acuerdos. En la competitividad internacional, Colombia ocupa el puesto número 67 en el índice de facilidad para hacer negocios y el puesto número 54 en el ranking de competitividad internacional. De acuerdo con el índice de libertad económica, Colombia ocupa el lugar 49 en las economías más libres del mundo. Ha llegado la hora de hablar de los problemas y complicaciones que actualmente enfrenta la economía colombiana y que deberían solucionarse para continuar el crecimiento de esta. Colombia ha sido gravemente afectado por la pandemia del coronavirus. De hecho, es el noveno país del mundo con más casos confirmados, siendo de 4.730.000. Desafortunadamente, 119.000 personas han muerto debido al virus, pero las afectaciones van más allá de la salud y vida de los ciudadanos. La afectación de la pandemia y las medidas para evitar el contagio del virus han hecho que la economía se vea seriamente afectada. El año pasado, el país registró una histórica caída en su PIB, siendo de 6,8%. La crisis económica y el mayor gasto llevado a cabo por el gobierno hizo que el déficit público se disparara, siendo equivalente al 7,8% del PIB en el 2020. Se estima que dicho déficit público para este año 2021 va a ser de 8,6% del PIB. Y esto nos lleva a otro punto. La falta de recaudación por el aumento de los gastos ha hecho que el gobierno acuda a endeudarse para poder llevar a cabo su gasto público. La principal consecuencia de esto es el incremento de la deuda pública, que pasó de 50,3% del PIB en 2019 a ser del 65% del PIB en la actualidad. Esto ha puesto una gran presión sobre el gobierno y la necesidad de una reforma tributaria para cubrir ese gran déficit. La primera propuesta de reforma tributaria fue presentada por el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, la cual contemplaba gravar algunos bienes o servicios con un IVA del 19 o 5%, aumentar la base gravable del impuesto de renta, aumentar la tarifa a los dividendos, gravar las pensiones, un impuesto a los plásticos de un solo uso y otras propuestas más. Esta propuesta de reforma tributaria generó un gran rechazo en la población y fue el principal motivo del paro nacional que inició el 28 de abril. Durante el paro, el país vivió momentos críticos y si el impacto de la pandemia no fue suficiente, el paro nacional afectó aún más la economía del país. Debido a la situación que pasaba el país, el ministro de Hacienda dejó su cargo y fue reemplazado por José Manuel Restrepo, quien está a cargo de llevar a cabo la nueva propuesta de reforma tributaria. Se debe fijar un plan para reducir el déficit fiscal y la deuda pública en el menor tiempo posible. Una de las consecuencias del impacto del empeoramiento de las finanzas del gobierno es la pérdida del grado de inversión. Las calificadoras de riesgo Fitch Ratings y Standard & Poor's rebajaron la calificación del país de BBB- a BB+, haciendo énfasis en el problema del déficit y la deuda pública. Otro gran problema que enfrenta el país es el desempleo y la pobreza. La tasa de desempleo es del 15,1%, equivalente a 3.600.000 personas. Por su parte, la pobreza en el 2020 fue del 42,5% de la población, equivalente a 21 millones de personas. En Colombia persisten problemas como la corrupción, sobornos, tráfico de influencias y abuso de información privilegiada que afectan y deterioran la confianza en las instituciones públicas del país. Finalmente, es hora de concluir el video. Aunque Colombia enfrenta muchos problemas y situaciones complejas, debemos mantener la esperanza y trabajar de forma conjunta para mejorar la situación del país. Muchos problemas tienen que ver con el gobierno, corrupción, delincuencia, inseguridad, pero si cada uno de los ciudadanos busca tomar las mejores decisiones posibles y que éstas sean positivas para el país, posiblemente Colombia será un mejor país en el futuro. Si quieren que hable de algún tema en específico, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Si tienen cualquier duda o pregunta, déjenla abajo en los comentarios, den like, suscríbanse. Aproximadamente el 98% de las personas que ven los videos no está suscrita, así que una suscripción sería mucha utilidad y nos vemos en la próxima.